La educación en tiempos de pandemia y todo lo que trae aparejado, bueno, ha sido tema durante todo el año pasado y lo sigue siendo. Por eso, junto con Vero Urrelabeitia, ya mismo estamos saludando al ministro Nicolás Trota. Muchas gracias, ministro, por estar aquí. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, comenzamos directamente a ver con la pregunta que preocupa a muchos y a todos. ¿Están dadas las condiciones para aumentar las horas de presencialidad de los chicos, de los alumnos en las escuelas, tal como, por ejemplo, se reclama aquí en la ciudad de Buenos Aires? Yo veo que hay reclamos en los medios, pero no hay presentaciones formales, ¿no? Y creo que primero tenemos que ser conscientes del enorme esfuerzo que ha llevado adelante nuestra comunidad educativa, docentes, estudiantes, auxiliares y familias, ¿no? Para lograr este inicio de ciclo lectivo con la máxima presencialidad, cuidada, segura. Vemos el mundo, ya no solo nos preocupa el hemisferio norte, ¿no? Sino nos preocupa el hemisferio sur. Brasil, Uruguay, Chile, países que ya han recibido el impacto de una segunda ola que es muy dramática. Entonces, cuando miramos a la Argentina, ha sido claro nuestro gobierno, ha sido claro el presidente, tenemos que sostener los cuidados. Esto es día a día, ¿no? Nuestro desafío, nuestra decisión es priorizar la presencialidad cuidada en la escuela. ¿Eso qué quiere decir? No es una cuestión de querer, no es una cuestión de intuición, es una cuestión de la construcción de la evidencia. Nosotros llevamos entre un mes y una semana, según la jurisdicción, el inicio del ciclo lectivo. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar día a día, porque hay que conjugar el derecho a la educación, donde la presencialidad sabemos que es central, pero al mismo tiempo tenemos que lograr cuidar la salud, ¿no? Y por eso creo que tenemos que seguir transitando este desafío, reconociendo además que se vienen momentos complejos, porque la segunda ola está impactando en el hemisferio sur, en América Latina, y al mismo tiempo porque ya estamos en otoño. Como el año pasado el desafío que teníamos era cuidarnos para robustecer nuestro sistema sanitario, este año el desafío es cuidarnos para seguir vacunando, ¿no? Porque ya tenemos más de 3 millones de argentinos y argentinas vacunadas, tenemos más de 425.000 docentes y auxiliares vacunados, un tercio de los docentes y auxiliares de la educación obligatoria ya están vacunados y tenemos que seguir trabajando en esa agenda para lograr algo muy importante en el marco de la pandemia, que es salvar las vidas, ¿no? Por eso la preocupación de nuestro gobierno de vacunar a los mayores de 60 años, que son aquellos que reciben el mayor impacto de la pandemia. Ahora, ministro, hay un tironeo político con la ciudad de Buenos Aires, digo, porque en su momento era la presencialidad cuando todas las provincias trataban de consensuar en el Consejo Federal que las clases fueran presenciales, obviamente con protocolo. Ahora que son presenciales es como que se va corriendo el arco. Ahora más presencialidad cuando pasó un mes del inicio del ciclo lectivo y bueno, siempre hay ensayos de prueba y error. Y digo, ¿hay alguna interpretación política detrás? Digo, porque no se planteó en el Consejo Federal, tampoco hubo un reclamo al Ministerio. Yo creo que por momentos hay cierta responsabilidad, pero yo me quiero enfocar primero en la responsabilidad de ser ministro de todos los argentinos y todas las argentinas, las 24 jurisdicciones. Estamos dispuestos al debate, por supuesto. Es más, el día viernes tuvimos una reunión del Observatorio para el regreso a cuidado a la presencialidad. Participaron las 24 jurisdicciones, los docentes, los auxiliares, sus organizaciones sindicales, UNESCO, UNICEF, los especialistas, ¿no? Y analizamos cada uno de los puntos de lo que ha sido el protocolo en la escuela, en la diversidad de realidades que tiene la Argentina, ¿no? Porque la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires. Afortunadamente es una diversidad que nos llena de orgullo lo que es nuestro sistema educativo, ¿no? En sus niveles y también en sus modalidades. ¿Y qué analizamos? No en los medios de comunicación, lo analizamos en la institucionalidad, que es lo que a veces Cambiemos plantea constantemente, pero después vemos que no lo cumple. No solo el gobierno de la ciudad, sino también lo que ha sido su matriz histórica. Y en este observatorio, por ejemplo, se planteó la preocupación que tenemos en el ingreso en la escuela, en las distintas jurisdicciones, este ingreso escalonado. ¿Qué nos preocupa allí? Que tenemos que mejorar, porque hay muchísimas cosas para mejorar, que no haya amontonamiento en la escuela, claro, al momento de ingresar o de salir de la escuela. Por eso tiene dos factores, no solo evitar la posibilidad de contagio cuando están llegando las familias, por eso se ingresa cada 15 a 20 minutos los distintos grupos de estudiantes, pero al mismo tiempo para no saturar el uso del transporte público. Pero con un punto también importante que le decimos a las familias, y ya están los protocolos. Cuando en una escuela hay más de un hermano o hermana, tienen que entrar en el mismo horario, ¿no? Y eso hay que exigírselo a la escuela, porque la escuela le tiene que dar ese beneficio lógico, para hacerlo de una manera, a la familia para que se pueda organizar. No puede ir una familia 7:30 y 8:20 porque uno de sus hijos está
En cuarto grado... ¿Se están contemplando porque se está debatiendo a nivel nacional? Se está debatiendo a nivel nacional y es lo que le estamos pidiendo a las jurisdicciones en un país federal que lo apliquen cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no hay que cambiar los protocolos, hay que mejorarlos. Ministro, ¿y en este sentido hay algún tipo de sondeo, encuesta respecto a la cantidad de burbujas escolares que resultaron justamente afectadas por algún alumno que tuviera coronavirus? Y los docentes, ¿no? Porque al comienzo de año hablábamos de, por lo menos comenzadas las clases 2 semanas, muchos docentes que habían tenido síntomas ya de coronavirus. Ahí es importante dejar en claro que lo que nos debe gobernar es la evidencia, no la intuición, no la especulación política, no es una cuestión de deseo, es una cuestión de ser serios en la toma de decisión, porque cada decisión que adoptamos afecta estos dos valores que tenemos que promover, la educación y la salud, ¿no? Y es ahí donde nosotros presentamos, ¿no? Y viene trabajando hace varias semanas, pero lo presentamos públicamente la semana pasada, una plataforma que se llama Cuidar Escuelas, ¿no? Y ahí cada escuela, ¿no? Que ya tiene su usuario, carga cada incidente vinculado al COVID. ¿Y cuáles son los números? Bueno, lo estamos terminando de actualizar. ¿Qué es lo que tenemos? Porque todavía no tenemos la carga de todas las jurisdicciones, ¿no? Ahora, a grandes rasgos hay un balance de cómo funciona. No, hay un balance positivo. Lo que sí estamos viendo es los casos que son sospechosos en un número muy ínfimo pasan a ser positivos. Estamos hablando en las 4 jurisdicciones que habían cargado información que ya nos permite tener una base para analizar, el 1%. 1% dio positivo. De los casos sospechosos, ¿no? Entonces es el dato que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier síntoma, para poder aplicar la segunda dimensión del protocolo, la primera dimensión es la preventiva, ¿no? Distanciamiento, tapaboca, esas cosas que tenemos que sostener, mucho más cuando ya estamos en otoño rumbo al invierno. Y por el otro lado, la segunda dimensión del protocolo es el accionar rápido frente a un caso sospechoso. Cuando uno tiene fiebre, ¿no? 37,5, 38, cuando duele la garganta, cuando tiene un síntoma, hay que presuponer que es COVID. Luego descartamos que es COVID. ¿Y eso qué implica? Aislar lo que se conoce públicamente como la burbuja. Y esto quiere decir, un estudiante implica aislar el aula. Un docente implica aislar todas las aulas con las que ha tenido contacto estrecho. Claro. Bueno, y eso es lo que implica que muchas veces tenemos que aislar un aula y 48 horas después vemos que fue una falsa alarma y se reintegran todos los estudiantes. Bueno, este es el proceso que tenemos que transitar, siendo conscientes que genera impacto familiar, ¿no? Porque uno se organizó pensando que esta semana nuestros hijos van a ir a la escuela y hay que aislar el aula y se quedan en casa. Pero bueno, eso lamentablemente lo vamos a tener que vivir para garantizar el cuidado de la salud frente a la expectativa de lo que puede ser un contagio, en un momento donde, con las temperaturas más bajas, empiezan a emerger, ¿no? Ciertos síntomas que van a ser confundidos con el COVID y no necesariamente va a ser COVID. Consultarle eso, estructura de las escuelas y estructura de las aulas. No se pueden cerrar las ventanas, comienzan las bajas temperaturas, no se pueden encender las estufas. Digamos, va a ser una situación complicada el invierno dentro de las escuelas. Va a ser, y también en esta diversidad, hay provincias en la Argentina que ya tienen bajas temperaturas. Claro. Hay provincias que están con 5 grados, 7 grados, se está logrando sostener las ventanas con una ventilación, con la puerta abierta. Bueno, todo eso implica también el aprendizaje institucional e ir administrando cada uno de los pasos. Nuestra decisión, que es la decisión del proyecto que le presentamos a los gobernadores, gobernadoras y al jefe de gobierno de la ciudad en el mes de noviembre, era la presencialidad como ordenador de nuestro sistema educativo en el marco de una pandemia que no hemos superado. Siempre poniendo la mirada en la evidencia, ¿no? Y que la evidencia ha sido contradictoria. Digo, hoy, por supuesto, marzo del 2021, sabemos mucho más que el 2020. De marzo del 2020, la incertidumbre absoluta. Y cada evidencia que vamos construyendo a partir de datos duros es lo que nos debe permitir ir mejorando la decisión para optimizar lo que debe ser la presencialidad cuidada en la escuela. Por eso creo que todos tenemos que ser muy responsables. Cualquier iniciativa que se vincule a la modificación de los protocolos, ya sea para hacerlos más laxos o más rígidos, tenemos que ser claros que esos debates hay que darlos en el marco del Consejo Federal, porque la norma que está vigente no es una norma que impone el Estado Nacional, es una norma consensuada. Ahora, es poco serio esto es lo que quiero decir,
que funcionarios públicos hablen en los medios de comunicación porque leen ciertos informes en Internet, ¿no? Cuando nosotros establecimos... ¿A las autoridades porteñas? Bueno, eso lo dice usted. Serio. No, pero a mí me parece poco serio. Porque, ¿por qué creo que es poco serio? Porque las familias nos están escuchando, ¿no? Y cada decisión que nosotros tomamos o cada afirmación que realizamos implica generar incertidumbre. Hoy en las escuelas tenemos que sostener 1,5 metros. Eso no lo digo yo. Eso lo plantearon los especialistas argentinos, según los bienes públicos argentinos, las escuelas argentinas y la realidad argentina. Yo no opino sobre eso. Si el día de mañana los especialistas generan el consenso y la evidencia para decirnos que tiene que ser 1,80 metros o tiene que ser 1 metro, nosotros vamos a aprobar los protocolos que establezcan ese distanciamiento para cuidar a nuestros maestros, a nuestras maestras y a nuestros hijos. Ahora, la especulación de decir, no, bueno, en Estados Unidos se ha establecido que ahora es un pie, ¿no? Un pie que son 3 pies, creo que son, que ha planteado que son 91 centímetros. Me parece poco serio. ¿Por qué? Porque eso empieza a generar un montón de demanda social preguntando si eso es más seguro, es menos seguro, cuando estamos en el marco de la preocupación global, ¿no? Veamos lo que está pasando en Alemania. La ciudad de Buenos Aires es el único distrito que plantea diferencias. Digo, hay 24 provincias, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. No, pero ni siquiera lo plantea en el Consejo Federal, porque todas las resoluciones son por unanimidad. Entonces, lo que yo digo... Pero participa del Consejo. Participa, no siempre la ministra, es una de las pocas, participa bastante poco, ¿no? La ciudad, yo inclusive lo he hablado con el jefe de gobierno, ¿no? Planteando que tiene que haber mucho más diálogo. No, Cambiemos siempre habla de diálogo y el diálogo se ve en los canales. Participan funcionarios de segunda línea, ¿no? Soledad Acuña. Muchas veces participan funcionarios de segunda línea. Pero bueno, yo creo que hay que mirar, ¿no?, a este país extenso, a estas 24 jurisdicciones. Generemos consenso, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, es una vidriera, ¿no?, de mucho de lo que ocurre en la Argentina. Pero nosotros, y acá la televisión pública tiene un rol central, ¿no? Tenemos que demostrar la diversidad de realidades, de acciones, de compromiso de los maestros y maestras en todo el país. Hay provincias argentinas, ¿no?, que ya han vacunado al 60-70% de los maestros y los auxiliares, ¿no?, como la provincia de Santa Fe, la provincia de Misiones. Y eso es un enorme compromiso, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, ¿no?, ya son más de 205.000 docentes y auxiliares vacunados, ¿no? El compromiso que está llevando adelante nuestra comunidad educativa de acompañar las trayectorias, de ir a buscar a los estudiantes y de priorizar la inversión educativa. Hay provincias que invierten más del 40% de sus recursos en educación. Ministro, ¿le podemos preguntar por 2 provincias que están en conflicto en este momento? Son 2 provincias que atraviesan reclamos salariales y donde no se están dictando clases. Chaco y Entre Ríos. ¿Cuál es la situación que atraviesan? Y básicamente, si más allá de la pandemia existe la posibilidad de un acuerdo para que los docentes puedan cobrar lo que reclaman y los chicos puedan volver a las aulas. Sí, bueno, se está llevando adelante un esquema de diálogo. Yo he conversado con ambos gobernadores, con la ministra de Chaco y con el ministro de Entre Ríos, y se está avanzando. Nosotros creemos que en las próximas horas se va a lograr un acuerdo. Como hemos logrado el fin de semana en la provincia de Santa Fe, para nosotros fue fundamental, ¿no? Existieron la semana pasada 2 días de medidas de fuerza en Santa Fe, pero ya se ha logrado firmar la paritaria, como logramos también la semana pasada en la provincia de Neuquén. No estamos teniendo... Chubut también comenzaron las clases. Hoy justo hay una reunión de mesa de diálogo entre los sindicatos docentes. Ayer hubo reunión con los auxiliares docentes de la provincia. Nosotros venimos acompañando a todas las jurisdicciones en un momento de enorme complejidad, en un momento también donde existió enorme esfuerzo por parte de nuestros docentes. La paritaria nacional docente que firmamos conjuntamente con el presidente, con los 5 sindicatos, fue un paso fundamental para organizar el diálogo en todo el país, y es el diálogo lo que nos va a permitir superar un momento de enorme complejidad en términos económicos y de enorme complejidad a partir de la pandemia del COVID-19. Ministro Trota, gracias por haber venido a la televisión pública. Gracias. Gracias por su deferencia. Pero